Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan. Ya saben que una de las labores que tenemos en general los seres humanos es trabajar para cuidar la vida, preservar la vida. Y la vida del ser humano tiene unas expresiones en muchas dimensiones, muchos niveles. Y ya nada más de mirar de esta manera, mirarnos de esta manera integral, ya realizamos un cambio muy importante porque este cambio ya implica también un cambio neuronal para mirarnos y resonarnos como una unidad. Entonces ya sabemos, ya lo hemos escuchado de muchas maneras, que los planos están interconectados. No es que solamente funcione el plano físico y por su lado las emociones y por su lado los pensamientos y la energía, quién sabe por dónde anda, no, sino que somos una unidad y una unidad a la vez con todo este universo fantástico en el que estamos inmersos. E imagínense ustedes, somos una partecita minúscula, pero en esa parte minúscula está contenido todo cuanto existe, esa información, esas leyes, esa energía, esa luz. Yo a veces me paso un buen tiempo en esa visualización, reflexión, intentando resonar y comprender esta grandeza. Y bueno, creo que no es con la razón que lo podamos comprender, sino realmente resonándolo. ¿Y por qué digo esto? Porque las tradiciones milenarias nos hablan de esto. Hace miles de años, 10.000 años antes de Cristo, estábamos hablando de esto mismo, de la luz, de la disposición de la energía, de nuestra relación con el ambiente, con los planetas, etcétera. Y todo esto se ha venido transmitiendo de generación en generación, de cientos y miles de años. Y esto que pareciera como muy novedoso, pues resulta que no lo es. Y no lo es porque esta memoria de unidad y de conexión pulsa en cada célula. Entonces nos dice, no, está mal si te sientes separado. Parece que lo que yo hago afecta a los demás. Pues sí. En ese sentido, pues nuestra misión también como red cultural para la fraternidad humana, como centro internacional en salud holística, como tantos seres que me incluyo, ¿verdad? Intentando aportar lo que hemos aprendido al respecto para tener herramientas que nos ayuden a dimensionar y a experimentar esto que les estoy diciendo. Y es en ese sentido que, ¿quién nos iba a decir que las flores, esta parte que es como el cristal, ¿no? Puro, el proceso final de una planta, verla florear, florecer con ese color, ese aroma, esa forma? ¡Wow! Es maravilloso. Entonces, el día de hoy está con nosotros Silvino, un querido amigo, hermano del alma. Con Silvino he recorrido muchos años este camino. Los dos somos paisas aquí de Oaxaca. Y entonces con Silvis hemos pues tenido este camino en paralelo y yo le quiero agradecer siempre porque Silvino siempre está también trabajando mucho, es un buscador, es un investigador, y en esta mentalidad de investigador, él es maestro en ciencias, además de nutriólogo, ingeniero en alimentos. Y pues un buscador es un egresado, un posgraduado en educación integral para el bienestar. Tiene muchas cualidades intelectuales, pero en este pensamiento de la investigación, pues siempre se mete profundamente a los temas en los que él está y en los que él trabaja. Y sí quiero decirte, mi querido Silvis, que dentro de todo este pensamiento tan científico, porque nuestra ciencia occidental
es pues muy pragmática, ¿no? Muy de hasta no ver, no creer. Una de tus grandes especialidades sean las flores, porque claro, tú lo has visto su efecto, pero ¿quién nos iba a decir que la flor iba a penetrar lo más profundo del alma e impactar, ¿no? En todas estas dimensiones? Así es que te dejo, mi Silvis, con aquí nuestros amigos que nos siguen para que nos cuentes, ¿verdad? Cómo bueno, en el programa del SIC se dan las flores, pero tú te apasionas de una manera que ahora pues es una de tus grandes especialidades. Cuéntanos un poco cómo tu pasión por las flores, cuéntanos del doctor Edward Bach, que también es otro científico, ¿verdad? Platícanos un poquito de él es médico, bacteriólogo, patólogo, imagínense ustedes. Y también de pronto descubre que una flor le sana una enfermedad terminal que él padecía. Bueno, ya no sigo hablando porque si no le quito el micrófono a Silvino, bienvenido. Pues muy buenas noches a todos. La verdad es que, Ya no se te escucha. perdón, sí, había cerrado el micrófono. Claro que Yo sí, sé que estás muy Nike, pero abre tu micro. ya lo abrí, sí. Y la verdad es que sí, me apasiona mucho. Ahorita que estabas hablando en uno de sus libros, en sus cartas que él escribía a sus discípulos, a sus colaboradores, él dice, estos remedios que son casi milagrosos, le dice a sus colaboradores, son casi milagrosos. Y él estaba convencido de que todo, cualquier tipo de enfermedad se podía curar a través del uso de las flores, simplemente encontrando la alteración que se había dado en el carácter. Y él, cuando tenía 16 años, el doctor Eduard Bach, entró a trabajar a una curtiduría que tenía su papá y pudo darse cuenta, su primer acercamiento con las emociones fue ver que tenían mucho miedo. Todos los trabajadores tenían miedo a enfermarse porque si se enfermaban perdían el trabajo, no existía un sistema de seguridad social. Luego, él decide estudiar medicina, muy inquieto con todo esto que estaba observando, y en su temporada de guardia hospitalaria, cuando él estaba en, en su, este año que se hace de guardia hospitalaria, pues él en este punto observa que una mujer tiene un asma terrible, ataques de asma terrible, con fiebre así tremendo, y se da cuenta que un día recibe una carta de su hijo que estaba en la guerra, recibe una carta diciéndole que está bien, y a las 2 horas ya no tiene nada, sale dada de alta. Edward Bach dice, wow, la preocupación, así lo pone en su libro, la preocupación le hacía retener el aliento. O sea, estaba reteniendo el aliento porque estaba preocupada. Y entonces empieza a darse cuenta que las emociones son fundamentales. Y su primer acercamiento fue así como investigando cómo le hago para saber cómo transformar las emociones de la persona. Y entonces él encuentra, como era bacteriólogo, encuentra que determinados gérmenes intestinales estaban en mayor proporción cuando la persona tenía un carácter determinado. Por ejemplo, un melancólico tiene una mayor proporción de ciertos gérmenes, de ciertas bacterias. Un iracundo tiene en mayor proporción otro tipo de gérmenes, un depresivo, así. Y se dio cuenta entonces, fue su primer acercamiento a tratar de equilibrar las emociones, desarrolló unas vacunas que se llaman los nosodes, 7 nosodes de Bach, pero
era inoculadas con agujas. Entonces él estaba como decir, ¿qué hago? Buscando encontró un método oral para administrar sus nosodes y de pronto conoció la obra de Samuel Hahnemann y él ve que Samuel Hahnemann utiliza potenciaciones de plantas, va potenciando y en la homeopatía entra en contacto con la obra de Hahnemann y empieza él, algo le dice que tenía que irse, era muy intuitivo él, y empieza a irse a los parques de Inglaterra, de Londres, se va a los jardines y observa las flores, las dibuja, les pone cuántos estambres, cuántos pistilos, cómo son sus hojas, busca su nombre científico y empieza a entrar mucho en contacto con lo que es la flor. Eso mismo va desarrollando una sensibilidad en él hacia ello. Y entonces empieza a presentir que se está acercando a algo, pero que no puede llegar a nada si continúa en su consulta. Él tenía un consultorio en una de las principales calles de Londres y abandona su trabajo y decide irse a Gales, que es la tierra de sus ancestros, y se hace su maleta. Una de las anécdotas dice que envolvió su mortero con mucho cuidado, lo metió a su maleta y cuando llegó a Gales y deshizo la maleta, el mortero no estaba. Lo envolvió con mucho cuidado y lo guardó y en su lugar, tal vez alguien le quería hacer una broma, había un par de zapatos viejos. Y él, en lugar de molestarse o de enojarse y decir quién me hizo esto, y simplemente él recibió el mensaje. Dice, la vida me está diciendo que camine. Y se echó a caminar por las laderas de Gales, empezó a caminar, empezó a ver las flores, empezó a entrar en contacto directo en la naturaleza con las flores. Y allí encuentra sus primeros tres remedios, Mimulus, Clematis e Impatient. Son las primeras tres esencias que él encuentra y empieza a usarlas, empieza a usarlas. Hay un caso famosísimo de él en donde dice, escribe a sus colaboradores el caso de un electricista que él atendió. Este señor se electrocutó, estaba trabajando en una línea de alta tensión, se electrocutó y se quemó la mano. Y entonces él escribe a sus colaboradores en una carta, revisé la mano 4 días después del accidente. La mano se encontraba prácticamente muerta. Y aquí él dice, agrego clematis para devolver la vida a la mano. Se lo da tomado y aplicado. Y entonces, en un principio, yo decía, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuál es la lógica? Digo, seguí estudiando, encontré un libro muy interesante que es de Ricardo Orozco, que dice, él habla de los patrones transpersonales como una característica. Dice, en el libro dice, nace un bebé y empieza a explicar que el patrón transpersonal es la forma de manifestación de una emoción cuando se somatiza en el cuerpo, o sea, expresada en el físico, no como emoción, sino como manifestación física. Le llamó patrón transpersonal. Y el patrón transpersonal que maneja sobre clematis es desconexión, muerte, letargo. Desconexión, muerte, letargo. Y ahí dije, hice la relación, dije, muerte, la mano se encontraba prácticamente muerta, agrego clematis para devolverle la vida a la mano. La esencia floral de la clematide o clematis está indicada para las personas que viven en el mundo de la fantasía y siempre somnolientos, siempre están durmiendo, duermen de más, duermen en exceso, están desconectados de la realidad, están desconectados de la realidad. Y esto hace que prácticamente a veces, y esto puede llegar como a un estado de muerte en donde la persona está evadida, desconectada completamente, y la esencia floral de la clemátide reconecta y sirve
para devolverle la vida a los tejidos que están necrosados o muy afectados. Yo la utilicé con mi abuelo. Cuando mi abuela murió, él tenía una úlcera varicosa en la pantorrilla, en la parte baja cerca del tobillo. Cuando mi abuela murió, él se puso muy mal y esa úlcera se le agravó. Un día me llama mi tía y me dice, oye, ven a ver a tu abuelo porque parece que le van a tener que cortar la pierna, está muy mal. Y yo llego y lo veo y mi abuelo estaba así, así. Literalmente estaba dormido, ni siquiera se dio cuenta que yo estuve ahí. Y entonces dice, mira, me dice mi tía, vino el médico, lo cortó y no salió sangre. Entonces dice que está en riesgo su extremidad. Entonces yo lo que hice fue, le dije, a ver, le va a dar esto, le di clematis tomado y le dije, aparte, le preparé otro frasco, de esto va a poner en agua, va a mojar un paño y se lo va a aplicar. Yo me voy al SIX, en ese entonces estaba yo estudiando, me voy a Coatepec y regreso y le pregunto a mi tía cómo va mi abuelo y me dice, maravilloso, vino el médico, lo cortó y salió el chorro de sangre, normal. Se empezó a reconectar, porque una persona que se desconecta de la realidad empieza a tener, o sea, todo se desconecta, el sistema inmune se desconecta. Recuerdo una niña que su mamá me la trajo a consulta, 15 años la niña, y me dice, tiene infecciones de las vías urinarias crónicas, ya estoy harta, me dice, desde los 8 años. En ese momento tenía 15, llevaba 7 años con eso. Dice, la llevo al médico, le dan medicamento, se le quita un rato y luego le vuelve. Entonces yo la reviso, le veo el iris, hago todo mi trabajo de terapeuta holístico, pero no encuentro ninguna razón para una infección. Y le pregunto, le digo, a ver, platícame un poco cómo es tu día. Dije, a lo mejor tiene alguna conducta antigénica. Voy a escucharla. ¿Cómo es tu día? Me dice, pues en la mañana me levanto, desayuno, me voy a la escuela, salgo de la escuela a la 1:30, llego a mi casa y me subo a mi cuarto a dormir. Y me dijo, a veces bajo a comer, y ahí se me pararon las antenitas. Dije, ¿cómo que a veces, no? La gente come. Pues, a ver, le digo, explícame eso. Sí, a veces bajo a comer, a veces me quedo durmiendo hasta las 8. A esa hora me despierto, voy y como algo, me pongo a hacer la tarea y ya luego me duermo. Literalmente se echaba a veces la tarde entera durmiendo. Y le digo, y cuando no, cuando sí bajas a comer, ¿qué pasa? Pues bajo, como, me regreso y me duermo. Me duermo hasta como a las 8, a esa hora me despierto, hago la tarea y listo. Y dije, ah, caray, esta niña se pasa mucho tiempo durmiendo. Le di clematis, le di clematis. Clematis reconecta todos los sistemas, incluyendo el sistema inmunológico. A la siguiente consulta, su mamá me dice, maravilloso, es la primera vez que está 3 semanas sin que le vuelva la infección. Sigo con el tratamiento, al mes y medio en la siguiente consulta me dice, no, no ha vuelto, no volvió la infección. Perfecto, le volvió a dar clematis y hasta ahí se fue y ya no volvió. Entonces, este fue el primer remedio que encontró, uno de los primeros, Mímulo, que es para el miedo, y el Impatiens, que es para la impaciencia. Y en este caso del electricista también dice, la mano ha vuelto a la vida, ya ha comenzado a doler. Agrego Impatiens a las vendas para trabajar el dolor. Entonces, en los escritos de Edward Bach, uno se da cuenta que él utiliza las flores para tratar todas las situaciones habidas y por haber. Y él lo manifiesta en su libro, son casi milagrosas. Y hay un modo de acción de las flores, cómo actúan las flores. Y dice en uno de los libros, dice, modo de acción de las flores. Dice, las flores no atacan directamente la enfermedad, no curan atacando la enfermedad, sino inundando nuestro ser con las bellas vibraciones de nuestro ser superior, ante cuya presencia la enfermedad se derrite como la nieve al sol. Como la buena música u otras cosas grandiosas, las flores
están en la posibilidad de lavar nuestros defectos de carácter y acercarnos más a nuestra alma. Yo diría acercarnos más a nuestro ser. ¿Sí? Esto es impresionante porque hace un rato hablaba la doctora Lucía de esta energía, de esta vibración pura. Ojo, las flores, siempre les digo en mis diplomados, les digo a mis alumnos que las flores son los Cristos, son los seres más evolucionados del reino vegetal. Así como un diamante, un brillante, una esmeralda son los seres más evolucionados del reino mineral, y así como el Buda, como el Cristo, son los seres más elevados del reino humano, las flores son los seres más elevados del reino vegetal, son los Cristos del reino vegetal. Por lo tanto, una flor no contiene la frecuencia negativa de una emoción, sino que únicamente posee la vibración perfecta, la cualidad, la virtud. Y entonces, al tomar las flores, elevamos nuestra vibración. Y también decía Edward Bach que la enfermedad se presenta cuando los canales de comunicación entre nuestro ser superior y el ego están bloqueados. Como el ego es necio, el ser le dice a la persona: ¿para qué estás deprimido? No tiene caso. ¿O para qué te enojas? O sé paciente. Ah, pero el ego bloquea. Dice, no, es que me la hicieron y tengo rencor y no lo voy a perdonar, o quiero hacerlo todo rápido, o la persona se deprime. Se bloqueó el canal de comunicación con el ser superior, que es perfecto. Los seres humanos estamos hechos para ser virtud pura. Somos una gotita de ese océano, de ese todo, de ese Dios, de ese mar de energía que todo lo llena. Así dice el libro del campo punto cero, el mar de energía que todo lo llena. Y ese mar está lleno de virtudes, es perfecto, pero al bloquear los canales de comunicación con el ser superior, el ego bloquea y nos lleva a ser necios, a actuar de manera incorrecta y por lo tanto, pues, a enfermarnos. Eso es todo, eso es todo. Por eso nos enfermamos. Entonces, cuando una persona tiene un problema de salud, vamos a decir, como punto aparte, Edward Bach habla de los 12 sanadores, que su primer libro se llama Los 12 sanadores, que son los 12 primeros remedios que él encontró relacionados con las 12 cualidades principales del alma humana, relacionadas con los 12 signos del zodiaco. Entonces, para Aries, la impaciencia es el defecto, la paciencia es la virtud. Para Tauro, la depresión y el abandonar, el desanimarse y abandonar cuando las cosas no salen bien es el defecto. La virtud es la perseverancia. Para Géminis, el defecto es desconectarse del corazón, desconectarse del corazón. Géminis, que su flor es cerato, perdón, en Tauro es Faltó la gentian. flor de Tauro. En Tauro la flor es gentian, en cerato la flor es, en Géminis la flor es cerato, y cerato, cuando la persona está en estado cerato negativo, es muy racional, todo lo quiere decidir aquí y por lo tanto no confía en sus decisiones porque se desconectó del corazón. Entonces la virtud de cerato es una de las flores más impresionantes, es conectarte con tu ser, desarrollar la intuición. La virtud de cerato es la intuición, ¿sí? Y su defecto es el exceso de racionalidad. Luego viene cáncer, su esencia floral es la flor de la clemátide,
Y cuando cáncer se encierra en sí mismo, tiene sueño y se desconecta de la realidad. Entonces, el defecto es la desconexión, el exceso de sueño, y la virtud es la conexión con la realidad, el estar despierto, ¿sí? En, en Leo, la esencia floral que corresponde es Vervain, y el defecto en Leo es el exceso de entusiasmo, el fanatismo, ¿sí? Y la virtud es la capacidad de escuchar y de aceptar las opiniones de los demás, y aceptar las opiniones de los demás, porque una persona en estado Vervain es necia, es terca, siempre quiere tener la razón. En el signo de Virgo, el defecto es la falta de voluntad y el no saber decir que no. Y la virtud es la voluntad y tener la firmeza para poner límites. Luego viene Libra, la flor es escleranthus. Bueno, en Virgo la flor es centauri, en Libra la flor es escleranthus. La virtud es, perdón, el defecto es la indecisión y la inestabilidad, y la virtud es el equilibrio, el equilibrio. Luego viene Escorpio, su flor es la chicoria o chicor, y su defecto es la victimización y el deseo de control de los demás, y su virtud es el amor incondicional, es el amor incondicional. En Sagitario, su flor o su esencia floral es la agrimonia, y el defecto es el ocultar lo malo, es ponerse una máscara, ¿sí? Ponerse una máscara, estar ansioso por ponerse una máscara. Entonces, la ansiedad es el defecto, justo por ponerse una máscara y negar lo malo. Y su virtud es la serenidad. Luego, en Capricornio, la esencia floral es el mimulus, el defecto es el miedo, el miedo, y la virtud es el valor y la intrepidez. Luego viene Acuario. En Acuario la esencia floral es la violeta de agua, el defecto es la arrogancia, el creerse superior a los demás, y la virtud es, déjenme, la humildad, la humildad. Y por último, en Piscis, la esencia floral es el rock rose, y el defecto es la pérdida de la serenidad, el pánico. Las personas en estado rock rose se apanican, se aterrorizan, y la virtud es la tranquilidad, también la serenidad y la tranquilidad. Bueno, entonces, Edward Bach dice, encuentra a los 12 sanadores y dice, si tú eliminas estos defectos del carácter, la enfermedad no tiene por qué asentarse. Y en la medicina china, aquí está la doctora Lucía, se dice que las causas internas de las enfermedades, y las causas más importantes, porque hay factores internos y externos, las causas internas de las enfermedades son las emociones en desequilibrio. Entonces, esto ya hace 5,000 años lo dijeron los chinos: si una persona se altera, está enojada, va a terminar enferma del hígado, está impaciente, se va a enfermar del hígado. Entonces, una persona está triste, se enferma de los pulmones; una persona tiene miedo, sus riñones se afectan; si una persona cavila y se preocupa en exceso, el que se afecta es el vaso. Y así, entonces, realmente, y fíjense que hay una esencia floral relacionada con cada uno de los órganos de los 12 meridianos de la medicina china, con cada uno. Podríamos empezar por el hígado,
La esencia floral relacionada con el hígado es la impaciencia. Y la pareja del hígado es la vesícula biliar, la víscera hueca, y la esencia floral relacionada con esa víscera hueca es el escleranthus. El escleranthus. Si me voy luego al corazón, que ahí hay 4 elementos, corazón, la esencia floral relacionada con el corazón es la verbena o vervain, ¿sí? Y con la víscera hueca, el intestino delgado, la esencia floral relacionada es la agrimonia, la agrimonia. En los otros elementos de fuego, el maestro del corazón o pericardio, la flor relacionada es la violeta de agua y con la víscera hueca, en este caso el triple calentador, la esencia floral correspondiente es el heliantemo. Me voy luego a tierra con el vaso páncreas. La esencia floral relacionada es el lacerato, el cerato o la ceratostigma. Con la víscera hueca, el estómago, la esencia floral relacionada es la genciana. Continúo con los elementos y me voy al metal, pulmón, la esencia floral relacionada es la chicoria. Intestino grueso, la esencia floral relacionada es la clemátide. Y de ahí me voy al elemento agua, riñón. La esencia floral relacionada es el mimulus, el mímulo, por el miedo. Y en la víscera hueca, la vejiga, la esencia floral relacionada es la centaura o centauri. Y ahí tenemos prácticamente a los 12 sanadores. Entonces, hay una relación perfecta de la energía de las flores con la vibración universal, los 12 meses del año, los 12 signos del zodiaco. Y hay una gran cantidad de esencias florales que nos sirven para todo y que nos ayudan a equilibrar muchas cosas. Dietmar Kramer, el terapeuta, uno de los puntas de lanza, quizá uno de los terapeutas que más llevó las flores de Bach adelante. Edward Bach, cuando desarrolló todo un sistema de triadas y todo esto, no lo quiso publicar, dijo no. Ya lo había mandado y le dijo a sus editores, por favor, no lo publiquen, déjenlo como está, que el sistema quede muy sencillo. Ahora, Dietmar Kramer, como terapeuta y como médico, profundiza y conecta lo que Edward Bach ya había descubierto y presenta un sistema de triadas y su relación con la medicina china, pero esto en un curso que es en donde estuve con, creo que Álvaro se llama, una persona que habla de esto es alquimia y flores de Bach. Él decía que Eduard Bach no era, primero acuérdense que mucha gente dice que las flores de Bach son para las emociones. Y yo les digo, perdón, incluso en revistas de prestigio he visto esto y dicen tienen una efectividad del 60%. Yo dije, ¿quién escribió este artículo que no sabe sobre las flores de Bach? Edward Bach no era psicólogo, era médico. Desarrolló su sistema para sanar, para apoyar a los enfermos con sus enfermedades. Y entonces, Dietmar Kramer profundiza en el sistema. Este señor Álvaro decía que Edward Bach era un venerable superior de una orden iniciática. Entonces tenía un conocimiento profundo sobre la naturaleza y sabía muy bien lo que estaba buscando, todo un sistema. Y es súper interesante cómo las flores se ordenan en triadas para cubrir aspectos, espectros de las emociones tremendos. Y Dietmar Kramer él sí presenta el sistema. ¿Por qué? Edward Bach quería que el sistema fuera para todos, amas de casa, obreros, campesinos, que cualquiera lo pudiera usar. Pero, ojo, si eres terapeuta, si eres médico, si te dedicas a la consulta y atiendes pacientes, entonces tu deber es ser un especialista bien cualificado para poder ayudar a los demás seres humanos con un uso correcto de las flores de Bach.
que hay mucho que aprender de ellas. Entonces, Dietmar Kramer dice que cuando una emoción se mantiene mucho tiempo, por ejemplo, una persona está permanentemente melancólica y triste, esto hace que termine alterándose la energía que circula por un determinado canal, en este caso el canal del pulmón, y eso afecta todas las estructuras por las cuales pasa ese canal. En este caso, podemos hablar de, en la mano, el canal de pulmón que viene aquí, que termina acá. Una persona que le duele el hombro, yo sé que está afectado el canal de pulmón y sé que esa persona tiene una emoción que la anda cargando desde muchos años de victimización, de manipulación, de melancolía, de tristeza, y así sucesivamente. Entonces Dietmar Kramer dice, una emoción que se mantiene durante mucho tiempo termina alterando la energía que circula por ese canal, por el canal correspondiente, termina enfermando estructuras, ligamentos y puede terminar enfermando el órgano en cuestión. Entonces hay una relación perfecta entre la medicina china y las flores de Bach incluso. Entonces las flores de Bach nos dan una visión, por eso decía Edward Bach que para él eran prácticamente milagrosas. ¿Por qué? Porque son capaces de ayudarnos a mantener nuestras emociones en equilibrio y estamos conectados con nuestro ser esencial, por lo tanto con nuestras virtudes, y entonces tenemos una salud perfecta porque vivimos en equilibrio. Entonces es fundamental que manejemos nuestras emociones. Yo en el programa de radio al que voy siempre le digo a la gente, tenemos que mantener nuestras emociones bajo equilibrio. El problema está en que la mayoría de nosotros vivimos tan desconectados de nosotros mismos que no nos damos cuenta, a veces de que una emoción nos está afectando y nos está desequilibrando. A veces es tan común vivir así que la gente ya ni lo toma en cuenta y entonces no se da cuenta, se pierde el detalle, no está consciente, deja que las emociones le afecten y termina enfermándose. Entonces, una de las cosas que yo propongo a las personas es aprender a estar conscientes, bien conscientes de nosotros mismos, de decir, ah, caray, decía Edward Bach, que tendríamos que decir, hoy me siento un poco impaciente, voy a tomar Impatiens. Creo que tengo un poco de miedo, voy a tomar Mimulus. Tengo temor, estoy muy sensible porque una característica de las personas que necesitan Mimulus es que son extremadamente sensibles al calor, al frío, al ruido, a la gente. Es impresionante ver cómo una persona que necesita Mimulus no puede dormir en una cama diferente a la que no sea la suya. ¿Sí? Que le cuesta trabajo dormir en otro lugar y que si alguien ronca o cualquier ruidito lo despierta y es una locura porque son demasiado sensibles. Bueno, tenemos las herramientas, la herramienta para combatir y equilibrarnos. Cuando pasamos por la pandemia, una de las cosas que yo sentía flotando en el ambiente era la desesperanza, sobre todo al final, cuando la gente no sabía cuándo se iba a acabar eso y estaba ahí, las personas decían esto, ¿cuándo va a pasar? Mucha gente había perdido el trabajo, mucha gente no tenía para darle de comer a sus hijos, era una cosa tremenda esto y había desesperanza. Y hay una esencia floral que es para la desesperanza, que es la flor de la aulaga o gors, que no pertenece a ninguna de las triadas y que es una cuestión que viene de fuera. Dietmar Kramer les llama las flores externas, la estrella de Belén, que es cuando tienes un accidente o viste un accidente, te impactaste por algo, te asustaste, es algo que viene de fuera. Gors también
La desesperanza viene por lo que está pasando, viene de fuera. Nogal, otra flor externa que tiene que ver con protegernos de las influencias externas, de no cambiar mi vocación o no cambiar lo que yo soy por la influencia de otras personas a las cuales respeto mucho o considero importantes, por la opinión de los demás. Nogal protege nuestra energía para no dejarnos influir por los demás, pero también nos protege de la energía negativa. El nogal envuelve la energía de la persona como la nuez, la almendra está dentro de una cáscara, eso hace el nogal y nos protege completamente de influencias de todo tipo, tanto de geopatías como de influencias de los astros. Cuando hay tránsitos planetarios nos ayuda a que sea más suave el asunto, más leve, a que no sea tan intenso. Entonces, bueno, las flores de Bach son un sistema, es un sistema que nos permite ir más allá de lo que nosotros incluso nos imaginamos para ayudarnos a resolver padecimientos a través de equilibrar nuestras emociones y de ayudarnos a mantenernos en nuestro centro, abrir los canales de comunicación con nuestro ser superior, permitir que se exprese lo mejor de nosotros, nuestras virtudes, y dice Eduard Bach, no existe una verdadera curación sin paz en el alma y sin la sensación interior de felicidad. Entonces las emociones, mantenerlas en equilibrio es fundamental para la salud de los seres humanos. Muy bien, quisiera ver, hay algunos comentarios antes de pasarme. ¿Cuántas flores son en total, Miss Silvis? Bueno, son 38 esencias florales. Son 38. Cuando uno compra un kit, por ejemplo, aquí tengo un kit de flores de Bach, lo uso todos los días en mi consulta. En el kit original de Edward Bach, se compra en Inglaterra en el centro Bach, es una caja verde, vienen 38 esencias y dos compuestos que se llama remedio rescate. El remedio rescate que está compuesto de 5 esencias florales. Edward Bach, cuando empezó su práctica, en los casos extremos utilizaba el rock rose, porque hay una descripción que pone, un pequeño párrafo, dice, para todos aquellos casos en los que parece ya no haber solución, cuando el enfermo está asustado o aterrorizado y las personas que le rodean también están asustados o aterrorizados. Es la flor del pánico. En ese pequeño párrafo lo dice Edward Bach, lo dice muy simple. Entonces, eh, en este caso, en este caso, él siempre trató de significar y ponía pequeñas cosas, trató de hacerlo muy fácil para que fuera accesible para todas las personas. Y este asunto de la paralización es impresionante cómo ahora, en este tiempo, estamos viviendo una etapa en la cual las personas se estresan tanto, corren tanto por su trabajo, por andar por acá y por allá, que muy fácilmente entran en estado de pánico y sienten que no pueden respirar, se sienten inquietos, sienten que se van a morir, no se mueren realmente, pero ellos sienten que así va a ser, están en un estado de pánico, en un estado rock rose, que es muy intenso, y esta esencia floral es cuando uno la empieza a tomar, de inmediato la persona se calma y entra en serenidad. Entonces, las esencias florales tienen este modo de actuar y de transformar lo que somos hacia un aspecto positivo, ¿sí? Positivo. Entonces, Edward Bach usaba el remedio rescate. Al principio solo usaba el rock rose para todos aquellos casos donde parecía que ya no había solución,
Bueno, pues después desarrolló una mezcla donde puso Rock Rose, puso Cherry Plum para evitar que la persona, que el cuerpo pierda el control de sí mismo, hay una pérdida de control orgánico y pueda ponerse peor el asunto. Lleva clematis para los desmayos, para los desvanecimientos. Lleva estrella de Belén para el shock del momento. Y lleva impatience o impatience para que la persona se relaje. Entonces, el remedio rescate es parte del kit. Vienen 2 botellas de remedio rescate. En este caso, es para situaciones de alta emergencia, accidentes, golpes fuertes, cuando la persona está en un estado casi está fuera de control, se usa el remedio rescate. La gente abusa mucho de usar el remedio rescate e incluso tengo que decirlo, o sea, autores de libros, cuando yo leí mi primer libro, la autora decía, es bueno utilizar en la primera prescripción el remedio rescate. Entonces usamos el remedio rescate más, si se preocupa mucho le ponemos white chestnut, si es miedoso le ponemos mímulo. Y yo al principio me compré la idea y cuando en una ocasión una señora que llegó en un estado muy alterado le di remedio rescate, en la segunda consulta me dijo, me puse peor, me puse peor. Entonces yo empecé a pensar, dije, ¿por qué si el remedio rescate es tan perfecto, se pudo haber puesto peor? Pero cuando conocí la obra de Dietmar Kramer, él dice que nunca hay que usar más de 3 flores de la comunicación en un frasco y nunca hay que usarlas en el primer frasco. Y cuando usamos el remedio rescate, tiene clematis, rock rose e impatiens, que son flores de la comunicación, y las usamos en el primer frasco. Y luego, aparte, le agregamos otras. Esto decía esta autora, y yo digo, bueno, ahora que lo veo, que me he profundizado y me he especializado, digo, wow, o sea, mucha gente, incluso autores de libros, todavía tienen un desconocimiento y les falla y pueden hacer prescripciones que a la persona no le van a caer bien. Por eso es muy importante tener un conocimiento bien profundo y preciso para poder hacer el bien a nuestros semejantes y ayudarles a reconectarse con su ser esencial. Gracias, mis Silvis. Pues si por aquí hay preguntas, comentarios de toda esta exposición tan amplia que nos hizo Silvino, pues adelante. Tenemos todavía un tiempito para ello. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí, mi Rita? ¿Las flores de Bach también funcionan para los que tienen problemas de la tiroide? Bueno, tenemos que ver una cuestión emocional. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, está funcionando por debajo de su capacidad. Hay una esencia floral que es el Wild Rose, que es para todo lo que está en un estado de hipofunción, hipotensión arterial, hipotiroidismo, etcétera, ¿no? La persona está en estado de pereza, de flojera, de apatía. Ahora, si por el otro lado la tiroides está en estado hiper, hay una esencia floral que es la verbena, que es para todo lo que es hiper, todo lo que se sobreexpresa, porque hay un exceso de entusiasmo y en el cuerpo se expresa, se manifiesta como una sobreexpresión. Entonces, hipertensión arterial, hipercloridria, hipertiroidismo. Pues claro que sí, sí funciona para las personas que tienen problemas con la tiroides, por supuesto. María Dolores Salmerón, adelante. Sí, Silvino, buenas noches. Mira, te voy a hacer una pregunta. Una compañerita mía que toma clases de yoga em, tiene un problema de leucemia ya detectado y ya lleva tiempo con tratamiento, pero ya su salud en lugar de mejorar, pues ha ido empeorando. Ha estado con células madre, em, pero son muy caras
cuesta como, yo creo que como 40,000 pesos cada aplicación o más. Y ahora pues están intentando ponerle un trasplante de médula ósea. Te pregunto, si hay algo con flores de Bach que le pueda ayudar. Mira, la verdad es que la leucemia, aquí está la doctora Mariana, ya no me va a dejar mentir, la leucemia pues es un problema de la sangre, un problema que hay un problema pues es un cáncer en la sangre, ¿no? Y hay un crecimiento desmedido de ciertas células y la sangre es nuestra esencia. Yo primero te respondería que lo que las flores de Bach hacen está alterada la esencia. Y si está alterada la esencia, justo es lo que hacen las flores de Bach, ayudarnos a recuperar la conexión con nuestra esencia. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, en las flores de Bach, una de las cosas que ayuda mucho, bueno, esto es algo que es ahora sí que de nivel avanzado, pero hay que empezar primero por lo básico, aprender bien. Y existe una fórmula, que es la fórmula del chakra 1, que tiene que ver con el sistema inmunológico, que da mucha fuerza, que da vitalidad, que da energía, que quita el cansancio, que quita la depresión, y que esta fórmula junta dos triadas, la que corresponde al estómago y la que corresponde al riñón. El riñón, que es donde radica nuestra esencia. Entonces, en este caso, habría que trabajar de esa manera con los riñones y tratando de volver a conectar la persona con su esencia. Y la fórmula del chakra 1, yo la he utilizado en situaciones extremas y hay resultados muy interesantes. Bueno, siempre hay algo que hacer. Obviamente hay que escuchar a la persona, ver en dónde se está desconectando y hacer un proceso, empezar un proceso largo. No te voy a decir, Edward Bach, si te estuviera contestando, él te diría, claro, vamos a curarla con las flores de Bach, porque él creía que curaban todo. Él lo afirmaba y como es el creador, puedo pensar que sí. Ahora, tenemos nosotros que tener esa capacidad de conexión, esa conexión. Yo a mis alumnos en los cursos básicos les digo, tomen mucho cerato para que se conecten con su corazón y que la intuición, cuando escuchen al paciente, les diga por dónde iniciar el camino, dónde iniciar. Entonces, la intuición muchas veces te dice por dónde, ya ves, ni siquiera te lo explicas, es tu ser superior el que está hablando. Yo tendría que hablar con ella para ver cómo podría hacer el trabajo con las flores, pero de entrada te digo, reconectarla con su esencia, mejorar la esencia va a mejorar la sangre y trabajar los riñones puede ayudar mucho. Y por ahí tengo una idea, habría que hacer un contacto directo, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho. Sí tengo tus datos y si me permite se los comparto Muy para que ella bien, directamente te consulte. Sí, muchísimas gracias, Silvino. Buenas noches. buenas noches. Bueno, voy a leer otras preguntas en el chat. Si puede, por favor, repetir cuál es la flor de Virgo. La Si flor de Virgo es la centaura o centauria en inglés. Centauria en inglés, centaura en español. funcionan para la epilepsia. La epilepsia, de entrada, como comportamiento, es una repetición acelerada y es una pérdida de control. La pérdida de control se trabaja con cherry plum o ceracífera y la repetición del movimiento es una convulsión. Una convulsión es una repetición acelerada de un movimiento. Todo lo que es repetición acelerada se trabaja con el castaño blanco o white chestnut. Y por otro lado, en mi experiencia, cuando trato la epilepsia, un caso que tuve que iba muy bien, iba perfecto hasta el día que se enojó terriblemente y obviamente estamos hablando de una pérdida de control ahí, que sube la energía de inmediato y en la epilepsia hay una especie de nudo
que bloquea el paso de la energía. Entonces, con una sobrecarga por el enojo, pues mira, yo trabajaría con varias flores ahí. La flor del enojo, que es el holly, el cherry plum para la pérdida de control, el white chestnut para la repetición acelerada. Y hasta donde, en alguna plática lo dije, y lo digo con prudencia, hasta donde sea posible, trabajar mucho los riñones, que es donde está la genética, que es donde está la esencia, que es donde está la herencia. Y yo la trabajaría con la flor del mimulus o con la fórmula del chakra 1, porque la única manera de modificar o equilibrar un poco la genética es con el elemento agua a través de los riñones. Toda esta historia, la historia genética que ahí está. Pero bueno, hay que profundizar mucho, la verdad hay que profundizar muchísimo y así como preguntas tan directas, yo le entro a todo, nada más que no me quiero pasar de lanza que piensen que me paso. Sí me paso con mis pacientes cuando vienen, les doy flores para lo que sea. Todo el que viene se lleva flores y confío, literalmente confío en las palabras de Edward Bach, que son casi milagrosas, porque nos reconectan con nuestra esencia, con nuestro ser superior. ¿Este sistema se puede aplicar en niños? Niños, bebés, adolescentes, ancianos, para todas las edades. Y para la ansiedad y el temor constante de que algo va a pasar, ¿qué flor es conveniente? Cuando una persona vive en un estado de presagio, temor de que algo va a pasar, pero no sabe qué, si es temor por algo concreto es mimulus, pero cuando siente que va a pasar algo y no sabe qué, es el aspen para los presagios. La palabra clave para aspen es aprensión, presagio. Aprensión y presagio. Entonces, este es para los presagios y la ansiedad que se deriva de eso, aunque a veces la persona, yo por eso siempre hago un análisis ahí y dejo que mi intuición funcione. A veces la persona tiene angustia, se usa el castaño dulce, ¿sí? Si hay ansiedad como tal, a lo mejor la persona también, yo le pregunto, si siempre está sonriendo, siempre está negando lo malo, es probable que necesite agrimony, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo el sistema floral y a mí me encanta, me gusta mucho. No se te oye, Rita, tu micrófono lo apagaste. No sé Acá qué. está ya, doctor. Bueno, si puede repetir la flor para Leo, para Escorpión. Para Leo es vervain o verbena, para Escorpión es chicory o achicoria. Ok. Una Que pasada sí, rápida. Aries, impaciencia. Tauro, genciana. Géminis, cerato. Cáncer, clemátide. Leo, verbena o vervain. Virgo, centaurio, centaura. Libra, escleratus. Escorpión, achicoria. Sagitario, agrimonia o agrimony. Capricornio, mimulus. Acuario, violeta de agua o water violet en inglés. Y Piscis, rock rose o eliantemo. Rock rose es en inglés, eliantemo es en español. Lo repetí para que si alguien no lo anotó, pues lo sepa. bueno, y si también las flores de Bach se puede aplicar para personas con diabetes, con miomas, hiperactividad. Es muy importante entender cuál es el comportamiento que te lleva a un mioma. Un mioma es una bolsa de agua, es una bolsa de agua normalmente, una bolsa con líquido. Doctora María, ¿estoy equivocado o estoy en lo correcto? No se le escucha, está apagado su micrófono, cerrado.
Y está bien, es una neoformación dentro del útero, dentro de la matriz. Entonces, ver qué está pasando con la matriz, ¿no? ¿Sí? Y como siempre tiene líquido por dentro, existe un patrón transpersonal que es líquido a tensión y es de la flor de la uva o de la vid, por un lado, ¿sí? Por otro lado, hay un crecimiento excesivo de células que van formando una masa ahí, que incluso puede convertir en un tumor en el futuro. Y también hay un patrón de descontrol, cherry plum, o un patrón de repetición acelerada en la reproducción de las células, que es white chestnut. Bueno, todo se puede ver. Las personas hiperkinéticas necesitan una combinación de vervain por el exceso de entusiasmo e impatience por el acelere, y es maravilloso para los niños hiperkinéticos esta combinación. Bueno, las flores de Bach, si uno entiende el sistema, las puede utilizar para cualquier tipo de padecimiento. Bueno, pues muchas gracias, querido Silvino. Yo quisiera enfatizar, ¿verdad? Que a veces decimos, ¿y para la epilepsia? ¿Y para tal cosa? Y entonces la respuesta lógica sería, ¿la epilepsia de quién? ¿Los miomas de quién? ¿Verdad? O sea, cada síntoma se expresa en cada persona Una por persona, causas distintas, así es. de maneras distintas. Entonces, lo ideal es, claro, hay recetas como generales, ¿no? O flores, como dice Silvino, es una repetición, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué lo está produciendo? Puede ser que en esta persona haya sido el enojo, porque también tiene que ver con el viento, de acuerdo a la medicina china, ¿no? El hígado, el viento, lo que se mueve en el cuerpo. Pero, ¿qué hay detrás del enojo? En fin, esto es lo que hace la diferencia de mirar a la persona, de estar con la persona, desde sentirla, mirarla, escucharla hablar, ver su rostro, porque cada uno de nosotros somos una bioindividualidad. Entonces, claro, las flores van a este aspecto profundo de la causa y mejora mucho. Y preguntaron por los niños y yo he visto unos resultados asombrosos en los niños. Rapidísimo, porque los niños son muy Inocente, cristalinos, muy cristalino, transparentes, sí. ¿no? No tienen tanta elaboración. Entonces el niño es mucho más sencillo de tratar en ese aspecto. Así es que sí, he visto también buenos resultados con los niños. Y esta, esta, este sistema se tiene que sumar también a todo este aspecto integral de atención al individuo. O sea, una buena alimentación, podemos intervenir con algunas otras cosas que aquí hemos visto, ¿verdad? Con un masaje, en fin, si vemos al ser humano integral y lo tratamos de manera integral, el efecto también se va a complementar y se sinergizan todas estas herramientas porque estamos trabajando en ese plano energético profundo y es muy interesante. Conocer todos estos sistemas, llamémosles entre comillas alternativos, nos han llevado a conocer mucho más del ser humano, mucho más allá de cómo funciona el corazón o las tripitas o los huesos, ¿no? Mucho más. Esta complejidad. Y ahora imagínense cada individuo, más de 8.000 millones de seres humanos, tenemos una bioindividualidad, pues se vuelve fantástico. Mientras más oportunidad tenemos de compartir con otros seres humanos, más oportunidad tenemos de aprender. Así es que, bueno, pues ya tuvimos esta charla. Gracias a todos, a todas ustedes, porque estuvieron aquí muy atentas, muy atentos. Y quien desee profundizar más, ya para poderlo aplicar, sobre todo en sí mismo, ¿verdad? En sí mismo.
Mi hija desde pequeña toma flores y siempre me dice, hazme mis flores, va con Silvino también para que le haga sus flores. Entonces ella sabe que la sacan de los apuros que a veces pasa, ¿no? Entonces, también ella es una educadora integral para el bienestar, pero siempre dice, prefiero que me las hagan. Quien quiera profundizar en este tema, este viernes empezamos pues un taller intensivo con el maestro Silvino, en donde vamos a ver cada una de las flores a profundidad y las formas también de poderlas elegir. Él siempre interactúa mucho con todos los alumnos que toman su taller. Si nos quieres decir un poquito más, mi Silvis, de tu taller, Rita. Pues la verdad es que en el taller abordamos todos los grupos en los que clasificó Edward Bach las enfermedades y vamos viendo una por una, vemos su patrón transpersonal, vemos tips de cómo saber diferenciar, cómo saber que la persona necesita una esencia floral, vemos incluso diversas formas de diagnóstico al final con los mismos participantes. Les hago algunos diagnósticos sensitivos por entrevista para que vean las múltiples formas. Siempre es muy importante en una entrevista poder ir definiendo cuáles son las emociones que más profundamente trae la persona arraigadas y que le están causando problemas y que muchas veces lo han llevado a una enfermedad. Y lo he podido ver en la práctica. La verdad es que yo aplico literalmente el 95% de mis pacientes, si no el 99% que vienen a una consulta por lo que sea, siempre les doy flores de Bach porque es un apoyo para ayudar a resolver la situación siempre. Los invito, la verdad es que vale la pena el taller. Ojalá y se den el tiempo porque la verdad es que vale la pena. Es maravilloso el sistema, muy sencillo, muy práctico, pero hay que aprender a hacerlo ahora sí que con la capacidad que se requiere para poder ser una persona que pueda ayudarse a sí mismo, ayudar a su familia y si es terapeuta y se dedica a la consulta, pues ayudar a los pacientes.